les va? Bienvenidos a la UNAM Responde. Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio informativo de TV UNAM. Hoy que vamos a estar platicando sobre periodismo, género y salud. Además, tenemos nuestra entrega semanal de armonía digestiva. Les platicaremos sobre un concurso de sostenibilidad y UNAM Global TV nos platicará sobre el ciberacoso. Quédense con nosotros para saber de esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Sabemos que la información es clave para la toma de decisiones y el periodismo juega un papel fundamental en la divulgación de temas críticos que afectan de muchísimas maneras a la sociedad. Esta tarde platicaremos sobre dos iniciativas de Opinión 51, una plataforma de mujeres que ha impulsado tanto la creación como la difusión en temas de salud y de género. Hoy damos la bienvenida a Pamela para platicar sobre la segunda edición del Premio de Periodismo en Salud y también sobre Morra 51. Les hablo de Pamela Cerdeira, quien es periodista y fundadora de Opinión 51. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en este espacio informativo de TV UNAM para hablar de eso que nos gusta y además nos mueve, que es el periodismo. ¿En qué momento Opinión 51, que nos habías platicado, tiene que ver todo con mujeres y con esos temas que nos interesan, se aboca al tema de salud en particular? Fíjate que la iniciativa surge de la necesidad de Merck de reconocer al periodismo que se está haciendo en salud. Creo que sucede en general, ¿no? Cada vez necesitamos un periodismo mucho más especializado en los distintos temas y creo que salud es uno de los ejemplos más claros. Entonces nos aliamos, así como con otros medios, como con TV UNAM, para poder buscar a esas y esos periodistas que están haciendo trabajos relacionados con la salud y poderles reconocer económicamente con un premio a estos trabajos que están haciendo. ¿Qué es lo que busca este segundo Premio Nacional de Periodismo en Salud? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son las particularidades de esta segunda edición? Bueno, son trabajos que se hayan publicado hasta máximo el 9 de abril de este año y todo el año anterior, o sea, los últimos 365 días, en diferentes categorías. Y esto es muy importante porque no solamente pueden ser textos de opinión o textos escritos, también pueden ser video. Tenemos diferentes categorías y también tenemos una categoría universitaria. Y esto me parece relevante porque independientemente de esta categoría universitaria, este trabajo universitario donde sea que se haya publicado, que puede ser en la red social de quien lo haya hecho, que lo haya subido a YouTube o a donde sea, reconocer el trabajo bien investigado, bien elaborado y la manera de poder contar historias que sean relevantes para todas las personas. ¿Qué implica hacer una convocatoria de este tipo en cuanto a la creación de una convocatoria, a buscar estos aliados, a definir los criterios que se toman en cuenta, a dar un reconocimiento, ya sea en cuestión económica o en otros términos? Claro, es muy emocionante. El año pasado recibimos más de 80 trabajos y mire que teníamos dudas porque decíamos, pero es que el periodismo en salud es muy específico, pensábamos, hay pocos espacios donde se dedique exclusivamente al tema y fueron más de 80 trabajos e incluso los trabajos tenían tan buena calidad que se entregaron, además de lo que ya teníamos pensado, menciones honoríficas. Así que yo creo que en esta ocasión el resultado va a ser todavía más grande y más interesante porque además quienes ya fueron parte de la convocatoria del año pasado pues han tenido todo un año para preparar sus trabajos y mandarlos para este año. Y además la mejor difusión me parece es justo de voz en voz, qué significa y qué implica además, cuáles son los beneficios de participar en este tipo de convocatorias. Cuéntanos, Pamela, sobre los criterios que se consideran, quiénes son los jurados, los jueces que determinan quiénes o cuáles son los mejores trabajos. Bueno, hay un jurado muy amplio que está conformado de entrada por los medios aliados en esta convocatoria, pero también por médicos y por columnistas de Opinión 51. Y buscamos varias cosas. Primero, que la historia sea, que cuente con el rigor que tiene que contar cualquier investigación o trabajo periodístico, pero también que sea comprensible, que tenga una buena calidad, que tenga relevancia. Son varios de los criterios que se toman en cuenta. ¿Cómo se da esta alianza con los medios para que se pueda tener, no sé si una mayor apertura en cuanto a temas, una mayor posibilidad de llegar a más
a más públicos o a más participantes? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo esta alianza? Pues ha sido siempre muy generosa por parte de todos los medios que han decidido participar. Insisto, desde TV UNAM, que está con nosotros, el Universal también es un medio aliado, El Economista, y tenemos otros medios locales también que han levantado la mano para ser parte de esta convocatoria. Y ha sido desde una amplia generosidad, pero creo que también de este reconocimiento de la necesidad e importancia de poner allá arriba estos temas, de poderles regresar algo a las y los periodistas que todos los días están trabajando para decir, hey, los estamos viendo, las estamos viendo, y esto es todo un extra por todo lo que están haciendo bien, ¿no? Claro, y qué bueno que mencionas esto, porque digamos que siempre han estado ahí, cada vez es más necesario por la crisis o por la situación global que estamos viviendo, y se evidenció todavía más precisamente con la pandemia. Hablabas que las convocatorias o las categorías tienen que ver con contenido escrito, en video, en audio y en redes sociales, además de esta categoría universitaria. ¿Cómo entiendes hoy el periodismo que se hace? Porque estábamos acostumbrados, o nosotras crecimos quizás en esta generación que tenía que ver con la tele, la radio y el periódico. Claro. Te lo cuento como anécdota, hace un año así metí un trabajo a un concurso de periodismo y me respondieron, YouTube no cuenta como medio. Y me dio muchísimo coraje porque decía, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede contar como un medio? Porque es en sí un medio para transmitir un mensaje. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Y también la forma en la que tenemos que pensar cómo presentamos los trabajos es completamente distinta. Si bien el rigor y la metodología siguen siendo el rey y la reina de lo que haces, claro, el pensar cómo eso lo transmites quizá en mensajes más cortos o quizá en mensajes que funcionen tanto para video como para audio, como para un TikTok, como para un Reel, como para vivir en las distintas plataformas, es lo que ha cambiado y lo que hace mucho más complejo la forma de comunicar, y que creo que para toda una generación ha implicado desaprender muchas cosas. Y que tiene que ver con un reto mayor, porque no se trata de dejar de hacer lo aprendido, sino de aplicarlo a todas estas plataformas para que se siga haciendo un buen periodismo, y más en temas de salud. ¿Cuáles son los temas o cuáles han sido los temas más recurrentes, por ejemplo, de esta primera edición, Pamela? Hubo muchísimos temas. Fíjate que lo más emotivo y me parece que una de las experiencias más lindas de la primera entrega tuvo que ver con esos casos e historias que afectan directamente a las personas y que están relacionadas con las batallas que tienen todos los días para poder conseguir lo necesario para salir adelante en temas de salud. Y hubo un caso muy lindo de un ganador que dijo que lo que había recibido lo iba a donar absolutamente todo para darlo a la causa a la que se refería su reportaje, que tenía que ver con una organización que ayudaba en temas de salud a un grupo de personas. Y quien organizó el premio, bueno, en este caso que fue Merck, se conmovieron y dijeron, ¿sabes qué? No, tú quédate tu premio y nosotros vamos a dar el equivalente a esta causa. Y eso es muy emocionante porque, mira, me pone hasta la piel chinita. ¿Cómo no? Porque nos recuerda el valor de este trabajo. Nos gusta contar historias, nos gusta decir lo que está pasando y estar en medio de la noticia, pero al final, si eso que estás haciendo tiene la capacidad de transformarle y cambiarle la vida a una persona, eso es lo que realmente vale, y eso es lo que pudimos ver el año pasado. En eso estaba pensando, se trata de historias de vida que reflejan las realidades que nos atraviesan como sociedad, y si el periodismo sirve, no como decía Sol al principio, para tomar decisiones informadas o más acertadas, sino para cambiar la realidad de alguien, merece toda la pena y todos los trabajos. Cuéntanos las fechas que debemos tener muy presentes para esta segunda edición del premio. El 10 de abril se abre la convocatoria a través de opinion51.com y de nuestros medios aliados. Van a encontrar en dónde se tienen que registrar, qué formatos tienen que llenar.
El 9 de mayo se cierra la convocatoria, o sea, tienen casi un mes para poder mandar todos sus trabajos. Es una convocatoria muy sencilla de llenar, lo que necesitamos es que nos manden sus trabajos. Es importante que cumplan con la fecha, porque el año pasado nos pasó que ya habíamos cerrado y por favor, trabajos. Tienen tiempo para mandarla, que no se les pase la fecha. El 9 de abril se manda y ya después ahí les estaremos informando cuándo es la entrega. Y tenemos tiempo, porque los trabajos, nos decías, son aquellos que fueron publicados durante todo el año pasado y lo que va de este año. Hasta el 9 de abril. Entonces, y el registro es del 10 de abril al 9 de mayo. Al 9 de mayo. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que estén trabajando, que hayan publicado trabajos relacionados en materia de salud en distintos formatos, escrito, en video, en audio, en podcast, y también hay una categoría para universitarios. Pues ahí está esta convocatoria, esta invitación para además involucrarnos en temas de salud que nos toca de muchas maneras. Pero además hay otro tema sensible y que Opinión 51 ha impulsado desde su creación, que tiene que ver con el sentir, con el hacer, con el expresar de las mujeres. Y están lanzando una nueva iniciativa que se trata de Morra 51. ¿De qué va? Ay, estoy muy emocionada. Bueno, estamos todas muy emocionadas. Morra 51 es el mismo modelo de Opinión 51, en donde se publican columnas y textos escritos solamente por mujeres, pero son mujeres de la generación Z. Entonces, Morras con Z cuando nos busquen en redes sociales. Por ahí aparecerá en nuestra pantalla la página para que busquen todos estos escritos. Nos dicen, ¿de qué edad escriben? Pues mira, tenemos columnistas desde los 14, más o menos hasta los 28 años. Más o menos lo que implicaría la generación Z. Exacto. La idea es que mujeres más jóvenes puedan tener oportunidad de tener estos espacios para crear los contenidos con los temas que a ellas les interesan. Y está sucediendo algo muy bonito, porque a diferencia de Opinión 51, no es una plataforma por suscripción. Cualquiera puede entrar y ver los contenidos. Si se suscriben, o sea, si ponen su correo electrónico, pueden además comentar e interactuar con los contenidos y recibir un newsletter semanal. Lo que queremos es crear comunidad y empezar a crear comunidad desde antes. Y eso es muy importante. Opinión 51 hacia adentro, me gusta decir que somos la banda que te respalda. Somos una comunidad de más de 100 columnistas que sabemos que hay cosas más grandes que nosotras que nos unen y que esas cosas son muy importantes, que es el valor de poder hacer equipo, el valor de poder impulsar nuestras carreras, el poder de levantarnos juntas ante las cosas que no creamos que sean justas, de poder poner en el centro de la conversación una agenda que nos compete a todas. Y creo que hoy, si volteamos a ver el panorama, sobre todo internacional, y lo que está sucediendo con la posición de las mujeres en el mundo, pareciera que hay, a mí me parece, ciertos focos rojos de amenazas de retroceso. Okay. Entonces, me parece que hoy más que nunca, aprender estas lecciones, hacer equipo desde antes, crear comunidad, poner nuestros temas en el centro de la conversación, antes es mucho más relevante. Entonces, platícanos de estos focos rojos. ¿Qué es lo que vieron, qué es lo que identificaron para crear esta otra alternativa, esta otra herramienta que dé voz, además a las chavitas que son quienes salen a las calles, que quizás no tienen nada o mucho que ver con el periodismo, con este rigor al que te referías hace unos minutos, pero que tienen mucho que decir y mucho que empujar desde sus realidades y contextos? Creo que el engaño más peligroso en el que podemos caer es pensar que esa batalla ya está dada, ¿no? O sea, que las mujeres ya llegamos a las posiciones que queríamos llegar, que si bien hoy este lugar en donde estamos tú y yo se lo debemos a muchas mujeres de muchas generaciones y muchos esfuerzos muchos y sacrificios, o sea, sí. Pero creer que ya llegamos y ya se acabó es un gran engaño. Yo he vuelto a ver lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con todos los programas de inclusión, echándose para atrás, desde el gobierno estadounidense, pero también una gran cantidad de empresas privadas que han decidido echar para atrás todos sus programas de inclusión, simplemente por quedar bien con el gobierno en turno, y eso es un retroceso, y es un retroceso importante. Muchos creerían que esos retrocesos solamente, y que el solamente no implica que sea menos grave, solamente son en contra de las minorías y que las mujeres no somos una minoría y por lo tanto no nos veríamos afectadas. Eso es un gran engaño también. Están relacionados los ataques contra las minorías y contra las mujeres, pero además las minorías también nos importan, ¿no? Claro.
Entonces, esos son foquitos rojos que yo creo que es muy importante que pongamos atención en ellos. Incluso el panorama político de lo que hoy está sucediendo en nuestro país, ¿no? Sobre eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los temas, digamos, que hace un poquito la diferencia más allá de las edades? Creo que tiene que ver justo con los intereses de quienes escriben en Opinión 51 y quienes escriben en Morras 51. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que proponen, vamos, desde la escritura? Hay una gran variedad de temas. Hoy hay uno sobre la dismorfia corporal, que es un texto brutalmente honesto, y nos decía la columnista que lo escribió, es que me preocupa que sea demasiado fuerte. Y no, es sumamente relevante hablar de eso. Claro. Han escrito sobre los hashtags, por ejemplo, y cómo los hashtags terminan pareciendo que somos, que todo puede ser un pedazo de consumo, que todo puede ser un producto. Escriben sobre cine también, sobre la inteligencia artificial en el cine, si eso hace menos valioso lo que estamos viendo. El valor estético, el valor artístico entonces, de cualquier obra. Es muy interesante porque, a ver, es una generación que creció con un pensamiento digital. Yo siento que nosotros tenemos un pensamiento análogo y lo veo en términos de producción, claro, ¿no? Sí, pensamos en, nosotras crecimos conectando cables, así de un lado a otro, conectando cables verdes amarillos y rojos. Y esta es una generación digital y su forma de pensar y entender el mundo toma los caminos digitales, no los caminos análogos. Y lo que les está preocupando y la forma en la que están entendiendo ese mundo que ya estaba ahí cuando ellas llegaron, tiene una óptica muy, muy interesante. Y mucho menos puristas y cuadradas también en términos de conceptos, sí, de definiciones, de lo que debemos saber o de lo que debemos hacer incluso. Entonces, qué importante y qué necesario darle voz a estas mentes, a estas voces que se convierten en plumas que pueden ser ejemplo también para las generaciones de hoy. Son unas morras talentosísimas. Oye, Pamela, nos queda muy poquito tiempo para terminar. ¿Cómo defines con qué te quedas en el sentido de hacer periodismo desde estas diferentes trincheras que termina y sigue siendo periodismo a fin de cuentas? El periodismo que aprendiste, ¿cómo lo has transformado o cómo crees que se ha transformado con estas nuevas herramientas? Yo creo que los básicos siempre se mantienen y que eso es muy importante, que cuando hay una historia relevante que contar, el formato es lo de menos, hay una frase que dice que el contenido es el rey y el contexto es Dios. Creo que eso sigue siendo sumamente relevante, que las tecnologías han evolucionado muy rápido, o eso creemos en nuestra perspectiva, pero los seres humanos no tanto, seguimos teniendo las mismas necesidades, las mismas preguntas, tardamos el mismo tiempo en entender los conceptos y entonces todo el tiempo, no importa desde dónde lo estemos haciendo, tenemos que recordar eso. Y hay diferentes y nuevas formas de conectar, pero no debemos olvidar que somos humanos y que tenemos estas mismas necesidades y estos mismos intereses, así es que pues sigamos atentos al trabajo de Opinión 51, hoy en particular a partir de estas dos iniciativas, el segundo Premio Nacional de Periodismo en Salud, en el que pueden registrarse a partir del 10 de abril, todos los detalles en la página que ha estado apareciendo en nuestra pantalla, que es opinion51.com, y también revisar lo que están pensando, lo que están diciendo estas morras en Morras 51, también en el sitio que aparece en nuestra pantalla. Pamela Cerdeira, muchísimas gracias por estos minutos y por estas invitaciones para seguir creando comunidad y además haciendo periodismo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pamela, y seguiremos atentos a los resultados de estas dos iniciativas. Gracias. Y vamos con otro tema. Si tú eres estudiante de nivel medio superior, esta es la oportunidad de participar en el certamen Foto, Video, Ensayo, Triada Sustentable y Sostenible Visión 2045. Se trata de un concurso sobre el futuro sostenible que busca fomentar la responsabilidad y concretar los objetivos de la Agenda 2030 y también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo acciones concretas a favor del medio ambiente en todo el planeta. Habrá incentivos económicos y en especie para los mejores proyectos y pueden revisar la convocatoria completa en la página que aparece en nuestra pantalla www.cch.unam.mx.
Y esta tarde en Armonía Digestiva, Gaby Morales nos habla sobre la alimentación y los hábitos que podemos seguir para evitar el estreñimiento, uno de los malestares más comunes relacionados con la salud digestiva. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales. Yo les voy a platicar sobre algunos consejos y tips que pueden implementar para disminuir o evitar el estreñimiento. Primero hay que entender qué es el estreñimiento. Como definición, el estreñimiento es una alteración al intentar defecar o evacuar, y no solo se reduce a la frecuencia, sino también a la consistencia de estas heces, que no deben de ser muy duras, no deben de ser grumosas, y esta evacuación no tiene que ser difícil, no tienes que dedicar demasiado tiempo y esfuerzo. Entonces muchas personas piensan que por no ir al baño todos los días es algo malo, es algo que significa que hay estreñimiento. No necesariamente. Tú puedes ir nada más 3 veces a la semana a evacuar y puede ser algo normal, mientras esta consistencia también sea normal, que no sean heces duras y que esta evacuación no sea muy difícil. Es decir, que estés vaciando el 100% sin mucho esfuerzo. Entonces, algunos consejos que te puedo dar para evitar el estreñimiento son: número 1, es importante que te hidrates bien, que haya suficiente líquido para que esas heces se hidraten y se muevan con más facilidad. Número 2, es importante que hagas ejercicio, que tengas movimiento, porque esto es vital para esta motilidad intestinal. Número 3, es importante que consumas suficiente fibra, la fibra que está presente en frutas, en verduras, en semillas, en leguminosas. Y número 4, un tip muy sencillo pero muy efectivo, es comer 2 kiwis al día durante unas 2 semanas. La verdad es que sirve muchísimo, pruébalo y me cuentas. Y bueno, si ya intentaste todo esto sin mucho éxito, es necesario que acudas con un especialista, que te asesores con un especialista en salud digestiva, para que juntos identifiquen cuál es la causa raíz y puedan solucionarlo de fondo. Y bueno, si quieres saber más de este tema, te recomiendo seguirme en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. Tengamos presentes todas estas recomendaciones. Y bueno, al menos 13 tipos de acoso se han reconocido ya en el entorno digital. UNAM Global TV nos explica enseguida cuáles son y las consecuencias de estas agresiones, que impactan, por supuesto, mucho más allá del ámbito digital. Que nuestro cuerpo digital, que nuestros mundos digitales sean espacios dignos, sean espacios seguros, espacios cuidados, que no tengamos miedo tampoco a ser parte de. La colectiva Luchadoras construye un Internet feminista. Además, brinda información que permite hacer frente a la violencia digital contra las mujeres. Son una réplica de esas agresiones patriarcales, machistas, sexistas, racistas, que también se viven en las calles, en las casas, en las escuelas. Acciones que afectan a las mujeres, que las llevan como a un espacio de humillación, de sumisión, de vergüenza, solo por la condición de ser mujer. Luchadoras ha identificado 13 formas de agresión que permiten reconocer y nombrar esta violencia. Algunas de ellas son acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima y abuso sexual relacionado a la tecnología. Lo que hace el espacio de lo digital es permitir una reproducción, una viralidad de los ataques, del acoso, de los insultos. Según el INEGI, más de 10 millones de mujeres de 12 años en adelante fueron víctimas de ciberacoso en 2023. Las agresiones más frecuentes incluyen rastreo de cuentas o sitios web, llamadas ofensivas, publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual y amenazas sobre publicar información personal, audios o videos para extorsionar. Pasan cosas en el cuerpo, les da náuseas, les duele la cabeza, tienen ataques de ansiedad, entran en depresión, se tienen que cambiar de casa, piden cambio de turno escolar y en casos mucho más extremos atentan contra su vida. Las agresiones digitales tienen efectos. Una de las cosas que nos reportan mucho las mujeres es que nadie les cree. Después, cuando alguien las escucha, desestima la violencia digital porque es que no es real, es que no te pegó, es que no te agredió, es que no te tocó. La violencia digital es real. Para ejercer plenamente sus derechos digitales, es crucial que las mujeres se reapropien de estos espacios. Y hay muchos caminos, y uno de ellos es aprender a prevenir la violencia digital y saber qué podemos hacer
cuando la vivimos y que podemos hacer sin abandonar los espacios digitales. Los cuidados digitales son como mucho desde la autonomía de cada quien. El más básico de todos y el más sencillo es tener una contraseña segura, no aceptar las cookies o meterte y rechazar cuáles quieres rechazar. Tienes derecho al anonimato y creo que eso es algo muy importante, así como puedes poder poner tus perfiles privados si es algo que tú deseas. Y con esta información relevante que debemos tener a la mano, terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Los esperamos mañana aquí, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.